Entonces, comenzamos con la clase del día de hoy, capítulo 6 del libro de Romanos. Miren, la particularidad que tiene el libro, el capítulo 6 del libro de Romanos, es que sigue hablando de justicia y de justificación en el capítulo 6, pero entra en algo muy especial y bueno como es la libertad. ¿Ya? Vamos a comenzar a leer, entonces vamos a leer los primeros 5 versículos, nos vamos a detener y vamos a descubrir algunas cosas interesantes. Dice, capítulo 6 del libro de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Miren, estos primeros 5 versículos del capítulo 6 dejan ver algo muy importante. Muchas personas se niegan tanto a predicar el mensaje de la gracia o el mensaje de la gracia como a recibir el mensaje de la gracia. Muchas veces porque no lo conocen y otras veces porque hacen esta pregunta. ¿No será que cuando tú comprendes y entiendes que has sido justificado completamente por Dios y que no hay nada que puedas hacer para perder tu salvación, esto te hace pecar más? Eso es lo que muchas personas piensan y dicen, bueno, ¿la gracia entonces te hace pecar más? ¿Te hace vivir en pecado? Y Pablo es la pregunta que está haciendo. ¿Ya? O sea, imagino que alguien le hizo esa pregunta, que le han preguntado a Pablo y le han dicho, entonces tú me estás diciendo que si todo está pagado por Jesús, que si yo soy justificado, yo puedo permanecer en el pecado y no me va a pasar nada. Y Pablo le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De alguna forma, Pablo está diciendo, bueno, ¿ahora qué vamos a decir? ¿Será que debemos seguir pecando para que Dios nos perdone aún más? Y es muy claro y enfático en su respuesta en el versículo 2 y dice, en ninguna manera. Claro que no, por supuesto que no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y aquí es donde yo me quiero detener un momento. En el versículo 2 dice, claro que no. Ya hemos muerto al pecado, así que no podemos seguir viviendo en el pecado. Cuando conocemos la gracia y la entendemos que la posibilidad y la libertad que tenemos nosotros ahora de vivir en Cristo, de vivir una vida plena, sin necesidad de hacer cosas para merecer algo de Dios. Antes vivíamos una vida en torno a hacer algo para merecer algo, para ganar algo, para decir, oh sí, mira, yo tengo esto del Señor porque hice esto, o el Señor me bendijo con esto porque, no sé, porque voy a la iglesia, cuando en realidad el Señor te bendice porque a Él le place, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es bondadoso, porque Él es dadivoso, porque Él es amable, y podría seguir enumerando las características de Dios, pero Él nos bendice no porque yo merezca una bendición, no porque yo me gane una bendición, sino porque a Él le place hacerlo. Porque Él es Dios y Él me quiere bendecir. Y se acabó. Y así con todas las cosas que el Señor nos da a diario. Bendición en la manifestación de la bendición, hablamos, no sé, de tu casa nueva, de un auto nuevo, de una proyección a trabajo y muchas cosas que vemos a diario en las manifestaciones de la bendición de Dios. Porque recordemos que en Efesios capítulo 2 dice que nosotros somos benditos con toda bendición. O sea que todas las bendiciones, tú ya no puedes ser más bendito, porque todas las bendiciones te han alcanzado. Son tuyas
por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, por medio de la fe en Jesucristo. Ahora bien, cuando comprendemos la gracia y entendemos esto importante, cuando nosotros, a ver, lo voy a explicar bonito, lentito para que se entienda. Cuando tú y yo, cuando Cristo murió en la cruz, ya, cuando tú y yo aceptamos a Cristo, a Jesús, como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros, antes de llegar a Cristo, había en nosotros una naturaleza humana, una naturaleza pecaminosa, carnal, una naturaleza sucia, que es heredada del pecado de Adán, ya de la desobediencia de Adán. Toda la humanidad heredó esa naturaleza de Adán. Cuando nosotros llegamos a Cristo, ¿qué fue lo que pasó? Cristo murió y esa naturaleza fue crucificada juntamente con Cristo. Fue crucificada. O sea que esa naturaleza murió en la cruz con Cristo. ¿Ya? Cuando Cristo resucita, cuando Jesús resucita, no resucita el mismo espíritu que se murió, sino que viene a nacer dentro de ti una nueva naturaleza. Es puesta dentro de ti una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza trae todo de Dios. La plenitud de Dios viene en esa naturaleza. La salud de Dios, la plenitud de Dios, la vida de Dios está en esa naturaleza. Ese espíritu que fue puesto en ti, fue redimido, fue comprado, fue pagado por Jesús en la cruz. Ahora bien, Pablo dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos para que, viviremos o perseveraremos o seguiremos pecando para que abunde la gracia o para que seamos más perdonados por Dios? O sea, sigámosle dando el pecado para que Dios nos siga perdonando. Pablo dice, en ninguna manera. Y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Cuando tú reconociste a Jesús como tu Señor y tu Salvador y ese espíritu fue crucificado con Cristo, entendemos que ese espíritu, esa antigua naturaleza fue crucificada con Cristo, fue muerta. ¿Cómo puede una naturaleza muerta volver a pecar? Está muerta, ya no sirve. Es un despojo, ya no está, no existe. Entonces, ¿cómo podríamos vivir pecando o en el pecado si esa naturaleza está muerta? Ya no existe. ¿Puede un muerto volver a pecar? Claro que no. Entonces dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados. Hemos venido a vivir a causa de su muerte. A causa de la muerte de Jesús es que nosotros se nos ha dado vida. Ahora tenemos vida a causa de la muerte de Jesús. Lo voy a leer el versículo 3 en otra versión. Dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Jesucristo nos unimos a Él en su muerte? Es interesante, es maravilloso leer detenidamente el libro de Romanos. Vamos al versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. No esto, no tu carne, sino tu espíritu, el antiguo espíritu, lo más profundo de tu ser que había en ti. Eso fue sepultado juntamente con Él para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre y para la gloria del Padre, andemos ¿en qué? ¿En el pecado? ¿Con los mismos hábitos de antes? ¿Con la misma costumbre de antes? No, en vida nueva.
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto de que muchas personas luego de conocer la gracia sigan viviendo de la misma manera? Mira, cuando yo comprendí la gracia y volví a hacer conscientemente mi confesión de fe y recibí a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ¿sabes qué? En mi exterior no hubo ningún cambio. En mis hábitos tampoco hubo ningún cambio. Te estoy contando parte de mi testimonio. En mis hábitos no hubo ningún cambio. Seguía siendo la misma persona, según yo. Pero tú no eres la misma persona. Porque algo en ti, no es que algo en ti se haya arreglado o reparado o como coloquialmente se dice en Chile cuando tenemos una prenda de ropa y le cosemos un hoyito. No es que algo se haya surcido en tu vida. Dios no vino a surcir tu espíritu. El espíritu que había en ti murió. Y hay otro espíritu en ti. Y ese espíritu es redimido completamente. El problema es que cuando yo llego a Cristo, yo entiendo que cuando llego a Cristo es porque yo necesito algo de Cristo. Porque Él llegó a mi encuentro, porque yo sabía que Él era la solución a mis problemas, o que Él traía la paz que yo necesitaba, o que Él era lo que yo necesitaba para tener sentido a mi vida, para que mi vida tuviera sentido, tuviera luz, tuviera propósito. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros llegamos a Cristo, conseguimos una nueva vida. Y tú dices, pero tú me estás diciendo una nueva vida si vivo en el mismo lugar, vivo en la misma casa, me visto igual, me peino igual. ¿Cuál es la nueva vida? La nueva vida en tu espíritu. Porque déjame decirte que tu realidad es la de tu espíritu, no la de tu carne. Ahora bien, ¿qué hay de que yo sigo viviendo igual? La palabra dice en Romanos, capítulo 12, versículo 2, lo vamos a ver bien adelante. Pero lo tocamos para que lo sepamos. Dice que nosotros, Pablo nos aconseja y dice, yo te aconsejo, como diciéndolo así de manera coloquial, déjenme leerlo, por favor. Dice, Romanos 12.2 dice, en una versión diferente a la que estamos leyendo, para que se entienda un poco más. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Miren, es interesante esto cuando dice que dejen que Dios transforme tu vida. Muchas veces, mire, yo conozco muchísimas personas y no solamente conozco personas de manera así de tú a tú, face to face, sino por las redes sociales o por el mundo. Durante muchísimos años ha habido muchísimas personas alrededor del mundo, en todas partes del mundo, tratando de llegar a una perfección, tratando de salvar su alma, tratando de vivir una vida justa, santa o piadosa, o buscando la libertad del pecado o la libertad de una vida promiscua o difícil a través de las obras. Otros encerrados en monasterios, otros dándole comida a los que no tienen que comer, otros dándole ropa a los que no tienen ropa. He visto a mucha gente tratar de acallar sus conciencias haciendo algo. Pero es interesante cuando Pablo dice en Romanos, deja que Dios te transforme. Deja que Dios cambie tu vida. Deja que Dios se encargue. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Sabes cuál es tu trabajo? Mira, el único trabajo tuyo aquí
es creer. Nada más. Y si yo te digo, ya, usted me dice que el único trabajo que yo tengo que hacer es creer. Bueno, ¿qué es lo que tengo que creer? Vea la palabra. Creer, estudiar la palabra, profundizar en la obra consumada de Jesús, en el Evangelio, es lo único que nos toca hacer. Absolutamente nada más nos toca hacer. Porque todo fue hecho por Jesucristo en la cruz. Entonces, versículo 4 dice al final, así también nosotros andemos en vida nueva. Y se incluye, me encanta Pablo cuando se incluye. Y nosotros andemos en vida nueva. Entonces, sigamos con el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Tú ya no sirves al pecado. El pecado ya no tiene la habilidad ni el poder de dominarte. Eso es algo que tú tienes que tener totalmente consciente. Si había en tu vida algún pecado que hacías consciente o inconscientemente, déjame decirte que ese pecado ya no tiene poder sobre tu vida más que el que tú le puedas dar. Ese pecado ya no tiene poder en tu vida. El pecado ya no se enseñorea de tu vida. Más del permiso que tú le puedas dar. Porque el pecado ya no tiene poder sobre tu vida. Cualquiera sea. Cualquier comportamiento inadecuado que sea. Este ya no tiene poder. Tú tienes el poder ahora de decir, no, basta. Basta, yo sé que si peco estoy perdonado, estoy redimido, pero no lo voy a hacer. Porque soy santo, porque soy justo. No porque Dios te vaya a castigar, no porque algo te vaya a pasar, no porque Dios vaya a dejar de proteger a tu casa, no porque vayas a dejar de recibir las bendiciones de Dios. ¡Claro que no! En el ámbito natural, claro que sí habrá consecuencias. No sé, si estás casado y le eres infiel a tu esposo o a tu esposa, claro que va a haber una consecuencia. Y tendrás que asumirla y vivirla. Pero eso no te va a hacer perder tu salvación. No quiero que me apedreen la casa, pero estoy diciendo la verdad. Es lo que está diciendo la palabra. Dios no está de acuerdo con el pecado. ¡Claro que no! En ningún momento he dicho eso. Ni te estoy mandando a pecar. Tampoco he dicho eso. Pero ese pecado ya no tiene poder sobre tu vida. ¿Por qué? Porque el cuerpo del pecado fue destruido. La naturaleza que había en ti que te hacía pecar, esa ya fue destruida. Y esa ya no tiene poder sobre tu vida. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Lo que había dentro de nosotros que nos hacía desear pecar está muerto. Gloria a Dios por eso. Esta es la verdadera libertad. Esta es la verdadera libertad. ¿Sabes qué? Déjame decirte que ni siquiera las drogas ahora te van a dominar. Que ni siquiera las drogas te pueden dominar, ni el alcohol. Si tú vas a beber porque tú quieres. Porque esa naturaleza que te hacía pecar ya no está dentro de ti. Lo que queda es un muy mal hábito, nada más. Y ese mal hábito se puede modificar a través de la palabra. Siendo consciente de la palabra, de que el pecado ya no tiene poder sobre ti, de que tú eres santo, de que eres justo, de que has sido amado, de que tu espíritu es perfecto.
Cuando seas consciente de ello, te darás cuenta de que el pecado ya no tiene poder sobre tu vida, de que ya no puede gobernarte, de que ya no hay nada que puede hacerte difícil la vida. Versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gloria a Dios. Porque el versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Y entendemos que si Cristo ha muerto al pecado de una vez por todas, nosotros fuimos crucificados con Él. La palabra dice que tú y yo fuimos crucificados juntamente con Él. Por lo tanto, hemos muerto al pecado de una vez por todas y para siempre. Gloria a Dios. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Me encanta esta parte, cuando dice presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, como resucitados, como redimidos. Ya no vayas ante el Señor y digas, Señor, aquí viene este pecador tan sucio y tan rastrero, esta rata de 2 patas, aquí viene. ¡No! Señor, aquí viene un redimido más. Aquí viene un redimido por Jesucristo, por fe en Jesucristo. Gloria a Dios. No te presentes nunca más ante Dios con una posición que no te pertenece. Nunca más a Dios como un pecador, como una vil llaga, como lo más feo del mundo, como lo más podrido del mundo, porque ya no lo eres. Preséntate como un redimido, porque esa es tu posición. Como un hijo aprobado, como un hijo amado. Esa es tu posición. Gloria a Dios. Versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es claro. Ya no estás bajo la ley, ya no hay pecado, ya no hay transgresión, ya no hay culpa, ya no hay condenación. No estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Ahora eres un redimido. Tu espíritu ha sido pagado, tu espíritu ha sido resucitado juntamente con Cristo. Sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Recuerda siempre tu posición, siempre tu posición. Continuamos con el versículo 15 del capítulo 6. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Seguramente alguien le dijo otra vez, pero Pablo, si no estamos bajo la ley y la ley ya no nos condena, ya no hay transgresión si no hay ley. ¿Puedo pecar? ¿Puedo vivir una vida loca? Y Pablo le dice, en ninguna manera. Claro que no. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Déjeme leerlo en esta versión. ¿Qué significa esto? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos sujetos a la ley, sino al generoso amor de Dios? Jamás. ¿No saben ustedes que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él? Pues bien,
Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser aprobados por Él. Pablo es muy claro con lo que está diciendo. Versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados a la gracia. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Siervos de la justicia significa ser hacedores de justicia. Se podría decir también como promotores de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ya eres santo. Puedes presentarte para ser un promotor de la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado eras libres porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas muere. Déjenme leerlo también estos versículos en otra versión. El versículo 19 dice lo siguiente. Déjenme encontrarlo, que se me extravió. Versículo 19. Expliqué esto. Vamos a leer desde el 18 para que los contextualicemos de mejor manera. Ustedes fueron liberados del pecado y ahora son esclavos de la justicia. Expliqué esto con el ejemplo de la esclavitud, porque debido a la debilidad humana a ustedes se les es difícil entender. Pero así como antes ustedes entregaron su cuerpo al servicio de la corrupción y de la desobediencia, y eso los llevaba a desobedecer aún más, ahora deben entregar su cuerpo al servicio de la justicia y vivir solo para Dios. Cuando eran esclavos del pecado no vivían al servicio de la justicia. ¿Y qué sacaron de esto? Solo cosas de las que ahora sienten vergüenza y que llevan a la muerte. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren, es interesante que Pablo dice acá en el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienes por vuestro fruto. No dice vas a tener por fruto la santidad, sino que dice tenéis ahora por fruto la santificación. O sea que ahora es tuya la santidad, la santificación. Eso es tuyo ahora. No es algo que se te vaya a dar después o vayas a conseguir después cuando estés en el cielo, en la vida eterna. Claro que no. Pablo está diciendo que ahora, a causa de haber sido resucitado con Cristo, a causa de esto, el fruto tuyo ahora es la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué glorioso es poner atención a las pequeñas cosas que de repente aparecen en la palabra y nosotros no vemos. Por eso es importante detenidamente observar lo que dice la Escritura. Me gustó mucho. Más ahora, el versículo 22 del capítulo 6 dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Quedémonos con eso. Hay un fruto de esto y es nuestro. Y ese fruto es la santificación.
Santidad que está allá en ti y que es tuya por mérito de Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por haber compartido con ustedes la clase. ¡Wow! Capítulo 6 de Romanos es un capítulo potente. Buen capítulo. Miren, la próxima semana vamos a estudiar un capítulo maravilloso del libro de Romanos. Vamos a estudiar el capítulo 7. Y el capítulo 7 me gusta mucho porque en mis primeros años de matrimonio, como ustedes saben, hace algunos días atrás cumplimos 9 años de matrimonio con mi esposo Eugenio. En mis primeros años de matrimonio, el capítulo 7 de Romanos a mí me sirvió mucho. Así que animo a los matrimonios, a las personas que estén, que puedan compartir luego lo que aprendan la próxima clase con sus parejas para que sea de edificación también para ustedes. Y los que son solteros, para que les sirva de edificación para cuando tengan una pareja. ¿Ya? Pero quedémonos con lo de la clase del día de hoy. Que el haber resucitado con Cristo tiene un fruto y ese fruto es ahora, es nuestro, la santificación.